Buenas tardes a todos. Gracias por seguirnos a los que estáis ahora mismo conectados y a todos aquellos que después veáis la grabación. Bueno, para mí es un placer presentar a Francisco Martínez Sevilla, Paco, que es profesor titular de la Universidad de Alcalá y que bueno, tiene una línea de investigación que se inició con el tema del que nos va a hablar hoy, sobre los brazaletes de piedra neolíticos en la península ibérica, que ha continuado en distintas industrias en piedra, especialmente las pulimentadas, y bueno, que entiendo que es una línea de investigación por ampliar, o eso espero al menos, y que hoy nos va a ofrecer pues, un poco esta charla titulada Los brazaletes de piedra neolíticos en la península ibérica, tecnología, distribución y uso social. Únicamente como apunte deciros que a los que estéis online, si tenéis alguna pregunta a lo largo de toda la charla, podéis levantar la mano y al final de la conferencia de Paco os daremos la palabra por si queréis preguntar cualquier cosa. Muchas gracias, Paco, por tu contribución. Bueno, pues nada, gracias a ti, Miriam, por organizar estos seminarios de Neonet y por organizar también todo lo referido a este proyecto de Nexos en el Neolítico tan interesante que estás llevando a cabo. Cuando me planteaste la posibilidad de hacer una charla, pues me volvió un poco la gana de volver a un poco a los orígenes de cuáles eran las investigaciones que había estado llevando yo a cabo con el desarrollo de mi tesis. Me di cuenta de que quizás sí en el congreso especializado y en la universidad y el seminario había hablado un poco más del tema de los brazaletes, pero que no había dado nunca una charla así un poco divulgativa y que se quedara grabada para el futuro, referido a este trabajo que me ha ocupado dolores de cabeza y en investigación más de 12 años desde que empecé con las primeras publicaciones allá por el 2008 o el 2009. La idea de esta conferencia, de esta charla, es poner sobre la mesa algunos de los trabajos que he ido desarrollando personalmente y junto a colegas en todo lo referido a los brazaletes de piedra neolíticos, tanto en la península ibérica como en el contexto más general. Hablaré un poco de la tecnología, la distribución y el uso social que han tenido estos objetos en la península ibérica y en un contexto un poquito más amplio. Obviamente, cuando tenemos elementos de adorno que aparecen asociados a enterramientos y en toda Centro Europa los brazaletes de piedra son un elemento que aparece de manera recurrente, muy asociado a todas esas poblaciones del Neolítico antiguo, nos habla de un elemento que tuvo que tener una significación social importante, tanto como que esos individuos se llevaron esos adornos hacia el más allá. Y podemos entender que esos adornos tuvieron una significación social para estas poblaciones de la prehistoria, ¿verdad? Los adornos, los brazaletes en este caso, fueron un elemento con una importante identidad social. Si nos fijamos en diferentes partes del continente europeo, tanto de la cuenca parisina, Francia, Alemania, Bélgica o España, en la península ibérica, vemos que esos elementos aparecen de manera muy recurrente asociados a enterramientos y a esos individuos, ¿no? En algunos casos, uniéndose varios de estos elementos en los brazos de los individuos enterrados, por lo que nos hace ver que esa moda o ese uso social que tuvieron los brazaletes fue una cosa que se extendió por parte de todas estas poblaciones. Si nos fijamos en la última eh, grupo etnográfico de esa gente que vive lo que se ha denominado el past present, ¿no? En la zona de Mali, la elaboración de brazaletes de piedra fue una constante hasta los años 80 del pasado siglo. Se hacían brazaletes que se utilizaban tanto por parte de los Mosi como por parte de los tuareg que los recibían para la zona del Sáhara como un elemento como un bien de prestigio o de adorno. Y claro, entendemos que estas sociedades que estaban próximas a lo que nosotros hemos denominado la prehistoria desde el punto de vista antropológico, pues es normal que tengan ese apego hacia los adornos y esos elementos que son importantes. Y nosotros siempre desde el presente nos distanciamos un poco de esa visión de las tribus o de los grupos humanos, tanto de la prehistoria como los que viven en el past present este que he denominado, pero si nos fijamos en nuestras sociedades actuales, este brazalete de jade se vendió en China por 9,5 millones de dólares
hace ya unos años, ya por el 2012 creo que fue. Efectivamente, es el jade, que es una roca muy apreciada por todas las poblaciones de China y toda la parte asiática, pero no es un colgante, no son unos pendientes, no es un colgante compuesto, no es una figurilla de algún elemento, es un brazalete. ¿Y por qué es un brazalete? Pues porque los brazaletes de piedra son elementos estéticamente muy bonitos, pero también son elementos que tienen detrás de su elaboración una parte tecnológica y de dificultad en cuanto a su elaboración muy importante, ¿vale? Y simplemente esto para traeros que estos elementos han sido importantes en la prehistoria, en el pasado reciente y también en la actualidad siguen siendo elementos decorativos muy apreciados por todos los seres humanos en general. Cuando yo comencé mis investigaciones, y creo que es una forma, no lo hice intencionadamente, sino que lo hice desde lo más sencillo, lo más pragmático, que era la identificación de problemas concretos, hasta el análisis de la big picture. A día de hoy estamos en un contexto en el que la mayoría de las investigaciones se ven a escala macroregionales, en el que ese rango de amplitud es muy amplio, pero para llegar a una visión de big picture tenemos que empezar por elementos muy concretos y por elementos muy, muy determinados. Desde, por ejemplo, la identificación de los procesos tecnológicos, fue lo primero que comencé a realizar con las investigaciones que hice, identificar cuáles son los los patrones tecnológicos de elaboración, las técnicas que se emplean para la elaboración de los brazaletes, ampliar ese marco estudiando contextos donde se producían esos brazaletes, estudiando los talleres, las canteras, estudiando a nivel regional cómo se distribuyen esos brazaletes, en este caso en Andalucía, a un nivel mucho suprarregional, que podría ser la escala de la península ibérica, y finalmente cómo esos brazaletes o esos adornos, o este caso de estudio en concreto, esto se puede aplicar a cualquier otro caso de estudio, se enlaza con esas redes de neolitización en toda la península ibérica. Y mi charla está organizada en este sentido, de una manera biográfica de estos elementos, desde los procesos tecnológicos, dónde se elaboran, cómo se elaboran, en qué lugares se elaboran, hasta qué cronología tienen, el uso social y la interpretación de ese uso social que tienen estos elementos de adorno en el caso de la península ibérica. La tecnología de elaboración de los brazaletes es compleja y está determinada en muchas ocasiones por la materia prima en la cual se elaboran esos brazaletes. En el caso de la península ibérica, aparecen brazaletes que se elaboran normalmente en los talleres, se elaboran en materias primas locales que luego circulan por el territorio y aparece una diversidad de materias primas muy amplia. Como podéis observar ahí, desde calizas mericríticas, calizas con oolitos, mármoles, esquistos, pizarras, dolomías, una variedad muy amplia de material. Atendiendo a una clasificación litológica de elementos de esas rocas desde el punto de vista de rango mayor, podríamos decir que los mármoles, las calizas y los esquistos, rocas foliáceas en general, son las que se utilizan, estando los mármoles y las calizas más o menos en los mismos porcentajes en cuanto a su utilización. Sin embargo, los esquistos y la pizarra, en el caso de la península ibérica, son materias primas que no se utilizan con mucha frecuencia, a diferencia de lo que pasa en otras regiones como en la zona de los Alpes, en Francia o en otros lugares. ¿Y por qué la materia prima es un elemento determinante en cuanto a la tecnología o a las cadenas operativas de elaboración de estos brazaletes? Porque la materia prima, perdón, la materia prima determina el tipo de brazaletes que se pueden elaborar con diferentes materias primas. Ahí tenéis una gráfica en la cual se puede ver el tamaño de la altura de los brazaletes en relación al tipo de materia prima en la que están elaborados. Si os fijáis, la gran mayoría de los brazaletes anchos
los que tienen más de 3 centímetros, 4 centímetros de anchura, se elaboran mayoritariamente en mármol, mientras que los brazaletes que son de tipo estrecho se elaboran principalmente en esquisto. ¿Qué significa esto? Que la materia prima está determinando el tipo de brazalete que se va a realizar con esa materia prima. Si os fijáis, los brazaletes estrechos, por una imposición de la materia prima y de esa foliación, normalmente son los que se hacen en pizarra y esquisto. Y nunca aparecen brazaletes de tipo ancho elaborados en pizarra o en esquisto. Dicho eso, y esta observación en cuanto a las materias primas, la reconstrucción de las cadenas operativas de elaboración, tanto de los brazaletes de mármol y de caliza, hay que decir que estas dos cadenas operativas están relacionadas con los brazaletes anchos y los brazaletes estrechos, pero también están muy en relación con el tipo de materia prima que se utiliza. En el caso de los brazaletes anchos, el estudio de los materiales arqueológicos, o sea, de los desechos que aparecen en los talleres, junto con la experimentación, nos ha permitido reconstruir la cadena operativa de elaboración de esos brazaletes anchos, que mayoritariamente se elaboran en mármol y en caliza, y ahí tenéis algunos de los procesos productivos que intervienen en su elaboración. La talla de esas preformas, el abujardado, la abrasión circular, la percusión indirecta para agrandar el orificio, la abrasión interior y la abrasión exterior. He de decir que el paso número uno, la talla de las preformas, yo no la había identificado a nivel arqueológico hasta que no me puse en contacto con el taller de la Sima de la Serreta, y a partir de la experimentación fuimos capaces de identificar ese proceso productivo a partir de la experimentación, aunque no estaba en el registro arqueológico. Con lo cual es un elemento que nos permite validar que la experimentación sirve para este tipo de reconstrucciones de gestos, reconstrucciones tecnológicas, y no solo en este tipo de elementos, sino en otros elementos en los que no tenemos la cadena operativa completa, pero sí podemos reconstruir esa cadena operativa a partir de la reconstrucción experimental de estos elementos. En el caso de los brazaletes estrechos, varía un poco en procesos productivos que se llevan a cabo para elaborarlos. Fundamentalmente se elaboran a partir de pizarra y esquisto, que son rocas más blandas, un poquito más maleables, pero que se comportan de manera diferente, por ejemplo, en los trabajos de percusión o otro tipo de elementos, ¿no? Y ahí tenéis pues, la percusión directa o la talla de esas preformas de manera circular, la abrasión de las dos caras, la abrasión interior para configurar esa parte cóncava, la perforación con un perforador, el ensanchado con diferentes técnicas, bien con la percusión directa o la percusión o la presión en este caso, y finalmente la abrasión y el acabado final de esos brazaletes. Un elemento o una pregunta que es reiterada en las charlas que he dado sobre los brazaletes de piedra y los procesos productivos era cuánto tiempo se tarda en hacer un brazalete de piedra. Y mi respuesta ha sido siempre que no creo que para las sociedades de la prehistoria el tiempo fuera un factor a tener en cuenta, porque el tiempo vale dinero en nuestras sociedades capitalistas, en las cuales nos pagan por hora o nos pagan por producir una serie de ítems en un determinado contexto, en un determinado tiempo, pero para las sociedades de la prehistoria esto no era así. Dicho esto, diré que en las experimentaciones un brazalete de estos tipos se puede hacer en torno a unas 4 horas de trabajo, y uno de los brazaletes anchos se puede hacer acumulado en unas 24 horas. Eso significa que no se hace un brazalete de manera continua. Por eso aparecen brazaletes sin acabar en los yacimientos arqueológicos, porque es algo que se va haciendo en los momentos, no de manera continua, sino en momentos intermitentes a lo largo del tiempo seguramente. Esa experimentación y las reconstrucciones experimentales se basan, como he dicho al principio, en el estudio. En la parte de la derecha tenéis las huellas originales de piezas arqueológicas, y en la columna de la izquierda, en ambas fotografías, tenéis las huellas experimentales de esos procesos tecnológicos. Esto lo que nos permite es reconstruir un gesto, reconstruir una técnica determinada a partir del estudio arqueológico,
y la reconstrucción experimental de esos brazaletes. Esa sería la tecnología de elaboración de esos brazaletes. Y ahora os voy a explicar un poco qué sabemos de la cantería y cuál es el proceso desde que una pieza aparece en la cantera hasta que se utiliza en el brazo. Los talleres de brazalete de la península ibérica y la cantera, a día de hoy, la única cantera identificada, se encuentran todos en el sur de la península ibérica, marcándose un límite con la región de Murcia, en torno al Segura, que es donde aparecen el taller de la Serreta y otro abrigo en el que, los abrigos del Pozo, en el que aparecen algunos materiales en proceso de elaboración. Es decir, los brazaletes se elaboraban en el sur de la península ibérica con la información que tenemos a día de hoy. Y a vista de otros hallazgos que pueden aparecer, yo diría que muy probablemente esos brazaletes se elaboraban en el sur de la península ibérica, porque arqueológicamente es muy escandaloso, permitidme la expresión, cuando hay un taller de brazaletes, porque la gran cantidad de fallos que se producen en el proceso hace que haya mucho material arqueológico. Con lo cual diría que si en la mayoría de los yacimientos que se han excavado en el resto de la península ibérica, a día de hoy todavía no se han encontrado restos de producción de brazaletes, muy probablemente es porque no se hayan producido esos brazaletes. Para mostrar un poco esto, voy a hablar de una cantera de brazaletes que es única en el contexto europeo, una cantera de brazaletes de mármol, y un ejemplo diferente que es un taller en el que también se está habitando, como es la cueva de la Serreta. Cortijo Cebico es la cantera que tuvimos la suerte de identificar y de excavar. Y me diréis, ¿cómo lo identificasteis? Pues estábamos buscando afloramientos de hacha enofita, y cercano a un afloramiento de ofita localizamos un conjunto de elementos que parecían preformas, y finalmente acabó siendo un taller de brazaletes de dolomía que tuvimos la oportunidad de excavar. Esos brazaletes se elaboran en una dolomía que está dentro del Trías de Antequera. Es una dolomía ligeramente metamorfizada, llamarle mármol muy osado, nos han dicho los geólogos. ¿Y por qué estaban utilizando esta dolomía? Pues por los colores y los acabados pulidos y brillantes que generan esas rocas dentro del mismo afloramiento. Os pongo esta imagen para que veáis que en una misma cantera se están elaborando brazaletes de muy diverso color y de muy diversa tonalidad. Son en la misma cantera, el grado de metamorfismo que tienen esas rocas y los minerales accesorios hace que esa dolomía tenga unas coloraciones que van desde los grises, amarillos, blancos, y con esas vetas tan bonitas que tenéis ahí. Sea como sea, en este contexto se estaban elaborando estos brazaletes de piedra que tenéis ahí. Os dejo los artículos de cada una de estas partes de la presentación, por si queréis echarle un vistazo a los artículos y ampliar la información que yo voy a mostrar. En este caso, lo que se estaba haciendo en la cantera es esa preforma que tenéis ahí marcada con el número 1. Esas son las preformas que aparecen en la cantera. En ningún caso se están realizando las otras fases del proceso productivo que se llevarían a cabo en los asentamientos. Esa pieza que tenéis ahí se documentó en un yacimiento del Neolítico Antiguo, en torno a unos 500 metros aproximadamente de la propia cantera de Cortijo Cévico. En ese contexto solo se están extrayendo roca para producir preformas. ¿Cuáles son las evidencias arqueológicas que teníamos en este yacimiento? Ese cascajal de rocas rotas que, una vez levantado, nos dimos cuenta de que lo que había es una serie de estructuras en negativo que tenéis aquí,
que nos están hablando de que se arrancaban los bloques de dolomía del contexto geológico en el que aparecen, en unas margas, se tallaban y se producían esas preformas. Ahí tenéis un perfil del sondeo que se realizó y podéis ver en la parte central alguna de esas estructuras, y todo eso que tenemos ahí son lascas y debris del proceso productivo de la transformación de esa roca en preformas de brazalete. Ahí tenéis algunas de las estructuras negativas que aparecen. Y las evidencias materiales que aparecen en el asentamiento, pues en el asentamiento, en la cantera, perdón, pues son lascas de diferentes tipos. Y como era el único yacimiento que se había publicado hasta el momento de este tipo en la península ibérica, pues nos tomamos la osadía de incluso darle nombre a algunas de las piezas que aparecían en el yacimiento. Esto es muy propio de los arqueólogos, ¿no? Y de los tecnólogos también. En este caso, esas lascas que tenéis ahí, la número 5 y la número 6, pues las denominamos como lasca de preforma. Son lascas que se generan por la talla exterior de la preforma y que tienen una forma circular, pero tienen ausencia de bulbo y ausencia de elementos diagnósticos de tipo tecnológico. Además de esas lascas, lo que aparecía en cientos, creo que fueron unas 300 y pico preformas las que identificamos, eran preformas en diferentes estadios productivos para elaborar esos brazaletes. Y un conjunto también importante de percutores entre los 100 y los 1200 gramos, que eran los que estaban empleando para tallar esas preformas. Ahí tenéis un poco un ejemplo de la experimentación que hicimos, tanto con la lasca de preforma, para que veáis un poquito cómo es, o las lascas de percusión normales que aparecen en esta dolomía. Hay que decir que es una roca que tiene cierta foliación, pero que tiene también una cierta factura concoidea, con lo cual se talla bastante, bastante bien. ¿Qué estaban haciendo en la cantera? Pues ahí tenéis de las preformas que estaban completas, tenéis el perfil y el contorno de esas preformas y podéis ver el alto grado de estandarización que tiene la producción de esas preformas. En la parte de de la parte exterior de la preforma, que sería el número 1, podéis ver como prácticamente todas las preformas se asemejan a un círculo concéntrico, mientras que los bordes, que sería la parte, la segunda, o sea, el perfil, es mucho más heterogéneo. ¿Qué nos habla esto? Pues nos habla de que hay una estandarización en cuanto a la producción de las preformas, ya que a partir de ese tamaño se pueden elaborar los diferentes diámetros que van a tener los brazaletes, y sin embargo se hacen piezas de diferentes grosores, porque se elaboran brazaletes mayoritariamente de sección de los que hemos denominado medios o anchos. Esto nos está hablando de que hay una estandarización a lo largo de toda la producción de la cantera. Pero otra cosa que nos interesaba mucho era saber la temporalidad que tuvo esta cantera, porque la cantera tiene unos 200 metros de larga por unos 100 metros de ancho y está toda completamente repleta de este tipo de roca. De hecho, no se ha cultivado nunca de la gran cantidad de materia prima que había. Y desde la actualidad, si vemos esta evidencia arqueológica, nos puede parecer que hay una explotación intensiva, masiva, pero si hacemos una experimentación y vemos que todos estos residuos y todas estas preformas abandonadas que no cumplen con, porque tienen fracturas mediales o porque tienen sobrepasados, etcétera, etcétera, todo esto se generó dos talladores en torno a 30 minutos de talla. Si esto lo extrapolamos a unos 100 años, a una visita al año, pues lo que tenemos es que no se trata de una producción intensiva, sino de una producción, de un aprovechamiento esporádico de esos materiales. O sea, lo que proponemos nosotros es que en momentos del año determinado, esos grupos que vivían en los alrededores iban a la cantera, extraían preformas y luego las transformaban en los asentamientos en forma de brazalete. Otro de los desafíos que nos planteamos era
quién había estado presente en esos procesos de aprendizaje en una cantera de Brazalete. Y esto es importante porque nos habla de las sociedades del Neolítico Antiguo. ¿Eran solo artesanos especializados los que participaban en esas actividades? ¿Era el conjunto de la población el que, los que participaban en esas actividades de cantería? Entonces nos planteamos la posibilidad de identificar los procesos de aprendizaje en la cantera. Hicimos un estudio tecnológico de todo el conjunto de los restos materiales que aparecían en la cantera y además, aprovechando sobre todo a las alumnas en aquel momento, pues una experimentación para ver si éramos capaces de identificar procesos de aprendizaje en la cantera. Hubo una serie de talladores que no sabían tallar, se les mostró el tipo de tecnología que tenían que hacer. Hay que decir que eran alumnos de arqueología y de prehistoria, eh, pero no tenían conocimientos de talla, o sea, no sabían tallar. Simplemente se les dijo lo que tenían que elaborar, se les dieron las lascas y los bloques a partir de los cuales se podría elaborar una preforma y se les dejó que ellos tallaran. Todo esto se grabó y la primera evidencia que tuvimos con esta experimentación fue esto que os muestro aquí, en esta imagen, que es el conjunto. Como no saben tallar, no tienen la destreza para obtener una lasca con un solo golpe, que eso sí hacen los expertos, lo que hacen es dar golpes de manera repetitiva en esa preforma para ir configurando la forma. Eso, si nos vamos a los ejemplos etnográficos, los niños a partir de los 2 o 3 años empiezan a elaborar materiales o imitan a sus padres en el proceso de la talla y vemos que ese proceso de aprender el gesto o de adquirir el gesto de la talla es exactamente igual en esas sociedades de Papúa. Ahí veis que está intentando elaborar un hacha de piedra y eso tiene una evidencia que se identificaron a nivel arqueológico, y a nivel experimental. Ahí tenéis esos repetitivos impactos, se quedan en las aristas de los levantamientos previos. Hay veces que se extrae el levantamiento y cuando se extraen esos levantamientos, pues quedan esos impactos repetitivos en las lascas que nos están hablando de alguien que no sabe tallar, que no tiene la habilidad para tallar. Sin embargo, cuando ponemos a talladores que saben tallar y que tienen experiencia a tallar la roca, pues observamos cómo a partir de un solo golpe se genera un levantamiento. ¿Qué genera eso? Pues preformas mucho más regulares, que son tendentes a bifaciales, con una arista central mucho más regular, que si nos vamos a los ejemplos etnográficos, los talladores expertos y los talladores no expertos generan ese tipo de preformas, en este caso talladores de hacha, que al fin útil del proceso tecnológico nos sirve porque se tallan de manera bifacial muy aproximadamente. Si nos vamos a la cantera, vemos como tenemos los ejemplos arqueológicos, tanto de la talla sobre yunque, que es una talla no especializada, en el ejemplo arqueológico y en el ejemplo experimental de abajo, y esas zonas con repetitivos impactos, tanto en los casos arqueológicos como en los casos experimentales. Al igual, dentro de todos los materiales que aparecen, pues aparecen otras preformas que son prácticamente bifaces, de manera circular, tallados de manera muy habilidosa por esos talladores expertos, con lo que toda la información nos permite identificar que en esa cantera se llevaron a cabo actividades seguramente por diferentes miembros de la comunidad, seguramente adultos y niños, si tenemos en cuenta los ejemplos etnográficos de cuando la gente empieza a tallar, y podemos ver que en la cantera se llevaron a cabo una serie de actividades como esas que tenemos aquí en esta reconstrucción del amigo Mosés Belelti, que nos habla de la acumulación de esas preformas en un momento determinado, con la presencia seguramente de diferentes individuos del grupo, tanto niños como adultos, etcétera.
Eso con respecto a una cantera de brazaletes. Y el otro ejemplo que os he traído, por el interés que tiene, ya que es el taller que está más al oeste de todos los que se han identificado, que es la cueva Sima de la Serreta, en Cieza, Murcia. Una cueva extraordinaria como yacimiento arqueológico, es increíble. Se abre en el barranco, del, barranco del río Segura, tiene una serie de pinturas rupestres en su interior y en este contexto Joaquín Salmerón y su equipo, ya en los años 80, excavaron un contexto en el que se estaban produciendo brazaletes de piedra. Tuve la suerte de estudiar ese conjunto allá por el año 2012 y publicamos un artículo en el que hablamos de la artesanía de esos materiales. El contexto, no hay dataciones de carbono 14 de este yacimiento de las fases neolíticas todavía. El contexto material la producción de esos brazaletes nos está hablando de un neolítico antiguo, de esa fase de cerámica impresa e incisa, y que seguramente esté relacionada con actividades de caza, por el tipo de armaduras que aparecen y el tipo de elementos. No hay muchos elementos relacionados con la producción de cereales y ese tipo de cuestiones. De que hablemos de que probablemente sea un lugar de visita esporádica de estas poblaciones para producir estos brazaletes y el aprovechamiento de otro tipo de recursos cinegéticos, etcétera. Lo interesante de este yacimiento es que además de producir los brazaletes en la cueva, están extrayendo la propia materia prima, que es una caliza una caliza muy crítica, de grano muy fino, la extraen directamente de la pared. Y una de las pinturas rupestres que aparecen en esa pared, que tiende a esos ídolos antropomorfos que aparecen en la zona del Levante, tendiendo al macroesquematismo, pues fue fracturada por esa extracción de caliza de la pared, con lo cual estamos datando de manera indirecta la pintura que aparece. Como mínimo, la pintura tiene que ser anterior a la producción de los brazaletes. Y como veremos, la producción de los brazaletes está muy restringida a la parte del Neolítico antiguo. En este contexto se estaban produciendo brazaletes, como las preformas que tenéis ahí, está el tallado, la regularización de las superficies y toda una serie de elementos que nos permitió reconstruir todo el proceso productivo de elaboración de los brazaletes en la cima de la serreta, con los ejemplos arqueológicos que tenéis mostrados en la pantalla, además de las huellas que aparecen de las huellas tecnológicas que tenéis ahí demostradas. O sea, la regularización exterior de la superficie, la configuración de la concavidad de interiores, la regularización exterior, la perforación del círculo central o del orificio central, a partir del cual con percusión indirecta se va ensanchando el orificio central. Y finalmente, algo que identificamos en este yacimiento y que no hemos visto en otros yacimientos de la península ibérica es la abrasión circular de la parte interior. Había un elemento de forma cónica, tenéis ahí representado en el dibujo, que se había utilizado de manera muy recurrente porque tenía diferentes líneas de abrasiones en la superficie y que se había utilizado para regularizar los brazaletes en la parte interna. Mientras que todos los talleres y todos los brazaletes del sur de la península ibérica y del este se utiliza la abrasión paralela, como la que tenéis en la parte de abajo, en la serreta se desarrolló un proceso propio que es la abrasión circular que tenéis mostrada ahí. Y al fin, todo esto lo que nos permite es reconstruir el proceso productivo, las diferentes actividades que se llevaron a cabo en ese taller en concreto. Este taller en concreto no tenía solo brazaletes en proceso de elaboración, sino que había algunas piezas que habían sido elaboradas en materiales metamórficos que no son propios del asentamiento, y ese brazalete de mármol ancho que tenéis ahí, que el análisis macroscópico del mármol permite identificar que probablemente sea un mármol de la unidad de las Sabinas en la parte interna de las cordilleras béticas, por lo que nos está hablando de que hay un flujo de circulación de materiales entre el sur
y el levante de la península ibérica. Ahí tenéis los brazaletes acabados que aparecen en las diferentes zonas. Ahora os mostraré un poquito más de esto. Y cómo en el levante de la península ibérica es donde más aparece brazaletes con abrasión circular en, en el interior, ¿no? Entonces la abrasión circular se ha convertido como un elemento trazador de las piezas que se elaboraron en en la parte del taller de la Serreta. Sí es cierto que en algunos talleres, como por ejemplo en Cerro Virtú, hay también algunas piezas que son de abrasión circular, pero en todos casos están acabadas y no están en proceso, con lo que puede ser que haya circulación de materiales entre unos talleres y otros. Siguiendo con este repaso hacia los brazaletes de piedra desde los procesos productivos, ahora vamos a ver cuándo aparecen esos brazaletes de piedra y cuál es la función social y el uso que tuvieron estos brazaletes de piedra. Eh, los brazaletes de piedra son un elemento que ha sido muy utilizado en la bibliografía sobre el Neolítico y siempre se ha hablado de que los brazaletes de piedra son un elemento que aparece desde el Neolítico antiguo hasta la Edad del Bronce y que aparece de manera muy recurrente en diferentes yacimientos con diferentes cronologías. A mí me planteaba una de las principales dudas era cuándo se habían estado utilizando estos brazaletes y cuándo se habían estado elaborando, porque el problema que tienen estos brazaletes es cuándo se han estado elaborando y cuándo se acabó la tecnología o la transmisión de conocimientos de esos brazaletes. ¿Cómo planteé este trabajo? Pues vamos a dividir por zonas de acumulación de brazaletes, zonas geográficas, y vamos a ver qué dataciones de carbono 14 hay asociadas a brazaletes en contexto estratigráfico cerrado. Es decir, dónde aparecen dataciones de carbono 14 asociadas a brazaletes de piedra. A través de una selección con higiene cronométrica, quitando elementos de vida larga, quitando brazaletes que estaban descontextualizados, etcétera, etcétera, se creó una base de datos de las dataciones de carbono 14 en esas diferentes zonas de la península ibérica. Y haciendo la suma de todos esos yacimientos arqueológicos, pues vemos cómo los brazaletes aparecen asociados a las primeras fases del Neolítico antiguo, tanto en el sur como en el levante, y cómo desaparecen en torno al 4900 aproximadamente. Es decir, los brazaletes son un elemento cronológico de primer nivel para identificar a las sociedades del Neolítico antiguo. Y esto no pasa solo en la península ibérica, sino que esto es un elemento, algo que pasa en Centro Europa, que pasa en el Mediterráneo. Son elementos identitarios de esas comunidades del Neolítico antiguo. El hecho de que no introdujese los brazaletes de concha en mi trabajo fue porque los brazaletes de concha sí son un elemento que perdura desde el Neolítico antiguo hasta la edad del cobre, incluso la edad del bronce. Pero el proceso tecnológico de elaboración de los brazaletes de Glicimer y otras conchas es completamente diferente y no requiere la especialización artesanal que requieren los brazaletes de piedra. Podemos decir, por tanto, que los brazaletes son una moda característica de las sociedades del Neolítico antiguo entre el 5500 y el 4800-4900. Obviamente aparecen en yacimientos que son multifase, en alguna fase más reciente, igual que nosotros a día de hoy coleccionamos materiales antiguos en otros elementos. Al igual que, por ejemplo, las hachas de fibrolita de pequeño tamaño que aparecen perforadas en el calcolítico, muy probablemente sean objetos cogidos de contexto del Neolítico antiguo. Pero bueno, eso es otra guerra, para que lo entendamos. Eh, Ese quizás fue uno de los elementos más duros de revocar dentro de la investigación clásica de la península ibérica, que los brazaletes son del Neolítico antiguo, y el otro era si los brazaletes son un elemento característico de Andalucía o del Levante. Si referí en toda la bibliografía desde los años 80 sobre los brazaletes de piedra, se van a utilizar como un elemento
identitario de las poblaciones del sur de la península ibérica y el levante de la península ibérica, todo lo que es la zona clásica del neolítico valenciano, cardial, etcétera, etcétera. Pues si hacemos un recuento, simplemente con las piezas que yo estudié en los museos, más las piezas que aparecen en bibliografía, en torno a unas 1000 piezas acabadas, el 85% de las piezas aparecen en Andalucía, entendiendo Andalucía como entre el Valle del Guadalquivir y el Segura, mientras que solo el 12% aparecen en la zona del Levante, entendida esta desde el Segura hasta el Valle del Ebro. Y en el resto de la península ibérica son un elemento prácticamente residual, con 28 piezas en todo el resto de la península, ¿no? Zona de Portugal, centro de la meseta o en la zona norte, y seguramente los de la zona norte, los de la zona de la Draga y otros elementos vengan por otras vías de comunicación. A día de hoy estoy trabajando, estudiando con el equipo de la Draga, los materiales de la Draga, y supongo que en breve podemos publicar un trabajo sobre ello. Con lo cual, los brazaletes de piedra son un elemento identitario de las poblaciones del sur de la península ibérica, o sea, típicos del Neolítico de Andalucía. Si nos vamos a una cuestión de la tipología, vemos como los tres tipos, cuatro tipos de brazaletes que hay, los brazaletes estrechos, los brazaletes medios, los brazaletes anchos y los brazaletes decorados, cómo se distribuyen esos tipos. Por ejemplo, los brazaletes estrechos son los que más, de manera más frecuente, aparecen en todos los yacimientos arqueológicos y tienen una distribución por toda la península. Los brazaletes anchos son fundamentalmente de la zona de Andalucía, aunque aparecen también algunos en la zona de Alicante y Valencia. Los brazaletes medios son más comunes en la zona del Levante que en la zona de Andalucía. Y finalmente, los brazaletes estriados, que se relacionaban también con el Neolítico del Levante de la península ibérica, son un elemento prácticamente único del sur de la península ibérica, o sea, del Neolítico de Andalucía. Es decir, el 96% de las piezas decoradas con líneas están en Andalucía y solo 4 fuera de Andalucía, con lo cual son un elemento identitario de las poblaciones del sur de la península ibérica. ¿Cómo podemos saber también que los brazaletes son algo mucho más apreciado en el Levante o menos común en el Levante que en el sur de la península ibérica? Si nos vamos a esas 117 piezas que hay en el Levante de la península ibérica, vemos que la mayoría se condensan en 3 yacimientos arqueológicos. Si quitamos esos 14 que está ahí, que es la Sima de la Serreta y que por lo tanto es normal que tenga más piezas acabadas porque es un taller. Si quitamos la Sima de la Serreta, la mayoría de los brazaletes arqueológicos que se conocen en el Levante de la península ibérica se asocian con 3 cuevas: la cueva de Or, la cueva de Sarsa y la cueva Fosca. Lugares que podríamos considerar lugares de acumulación de materiales arqueológicos y seguramente santuarios. Yo lo he dicho, que posiblemente sean santuarios, de ahí que elementos tan importantes como los brazaletes de piedra, que son elementos exógenos en el Levante, se acumulen en estos yacimientos arqueológicos. Y no solo eso, si vemos algo como las reparaciones, y aquí habrá que hablar un poco de el valor que tienen los objetos, y los objetos pueden tener valor por 3 cosas fundamentalmente. Un valor por la materia prima en la que estén hechas, un valor por los procesos tecnológicos que impliquen elaborarlo y el valor personal. A nivel arqueológico, ¿cuál podemos rastrear? La materia prima y el nivel de destreza que tiene esta producción. Pero una cuestión interesante en los brazaletes de piedra son las reutilizaciones. Cabría esperar que en los lugares que los brazaletes son menos comunes, habría más reparaciones. Y efectivamente, así pasa. En los brazaletes que hay, es decir, de los 117 brazaletes que hay en el Levante de la península ibérica, casi el 18% están reutilizados,
mientras que los 800 y pico que hay en Andalucía, solo un 3,5% están reutilizados con esas reutilizaciones que tienen ahí. Esto sin tener en cuenta dobles reutilizaciones, como tenéis aquí. Los brazaletes que aparecen en el Levante y la península ibérica, aquí tenéis algunos ejemplos de sarsa y de or, son piezas que han sido utilizadas hasta la extenuación y que han sido reutilizadas en una, dos y hasta tres ocasiones, como ese brazalete ancho que tenéis ahí. Los brazaletes anchos son elementos aún más apreciados por estas poblaciones, con lo cual se reutilizan hasta esa extenuación que estáis viendo ahí. Esto no está hablando del valor social que tenían estos elementos, tanto en el sur de la península ibérica como entre las poblaciones del Levante de la península ibérica, que no producían estos brazaletes y que eran consumidores de estos objetos exóticos que venían del sur de la península ibérica. Tiempo. Siguiendo hacia adelante con la funcionalidad, otro de los problemas a los que me enfrenté con este tema era que los brazaletes habían sido considerados como tobilleras. El hecho de que los brazaletes se asemejaran a tobilleras fue porque Manuel Pellicer, en una excavación en la Cueva de la Mujer en Alhama, encontró un fragmento de brazalete junto a los pies de uno de los enterramientos y dijo que esto posiblemente era una tobillera. A partir de ahí se ha arrastrado en la bibliografía y hasta a día de hoy se siguen identificando algunas de estas piezas o siguen nombrándolas como tobilleras. Los brazaletes no son tobilleras y no hay ninguna evidencia que hable de que fuesen tobilleras, ni en la península ibérica ni en todo el resto de Europa. Porque si fuesen tobilleras, tendrían una serie, serían elementos articulados y tendrían una serie de huellas que ellos no, que estos brazaletes no tienen. La primera evidencia que tenemos sobre la funcionalidad que tuvieron los brazaletes, que al fin y al cabo son elementos anulares que no sabemos qué funcionalidad tuvieron, es el diámetro interno. Si es un elemento que sirve para meterlo en algún sitio, tenemos que saber qué diámetro tenía estos brazaletes. Y ahí veis cómo la relación que hay entre los diámetros exteriores y los diámetros interiores de esos brazaletes. Hay brazaletes que son de pequeño tamaño, menores de 60 milímetros, entre 60 y 85 milímetros, los más comunes, y más de 85 centímetros, brazaletes que son más grandes de los. Y os puede parecer extraño, pero si vais a cualquier tienda de bisutería, Stradivarius, Bershka, lo que sea, que yo he ido, o los brazaletes que venden para las ferias, hay una estandarización en cuanto al diámetro interior que tienen esos brazaletes y la mayoría están comprendidos entre estas medidas. Pero así nosotros somos científicos y hay que demostrar. ¿Cómo lo demostramos? La evidencia que tenemos en la península ibérica de la utilización de los brazaletes es la evidencia directa, o sea, yacimientos arqueológicos con enterramientos primarios con brazaletes asociados a articulaciones, solo hay uno, en la cueva de los murciélagos. Un ejemplo del cual no hay fotografía, fue un ejemplo que aparece en una nota de las primeras investigaciones de la cueva de los murciélagos y que a su vez también se ha hecho ADN y está relacionado con el trabajo de Valdiosera, el colega Rafa Martínez y los colegas de la Universidad de Huelva han hecho un análisis de ADN de este individuo. Es el único brazalete en posición primaria que tenemos en la península ibérica. La otra evidencia que tenemos es la evidencia de las huellas que aparecen en el interior de esos brazaletes. Ahí tenéis un ejemplo de cómo son las huellas de pulido o abrasión por el contacto con la piel. El contacto con la piel, como sabéis, nosotros tenemos unos ácidos en la piel, unos ácidos grasos, ese sudor y esos ácidos van haciendo que con el tiempo se genere un pulido triboquímico que genera esos brillos y en algunos casos en brazaletes que se han utilizado muchísimo desaparecen los elementos tecnológicos que son esas líneas paralelas y queda el brazalete totalmente dibujado. Con lo cual sabemos que esos brazaletes estuvieron en contacto con la piel porque tenemos esas huellas de uso. Sin embargo, no hay en los bordes superiores contacto
con piel, con lo cual no se pudieron utilizar como tobilleras, ¿vale? Si vemos los brazaletes estrechos, por ejemplo, vemos cómo, al igual que sucede en enterramientos de Bélgica o de Francia o Alemania, que se acumulan esos brazaletes en conjunto en las manos, en la península ibérica no tenemos la evidencia porque no tenemos los asentamientos, no tenemos los enterramientos primarios, pero sí vemos cómo esos brazaletes, por el desgaste que tienen en la parte superior e inferior, se utilizaron apilados, como en esa imagen que tenéis ahí, la imagen 4. Estos son piezas de la Cueva del Agua de Prado Negro en Granada. Aparte de esa evidencia, a mí me llamaba la atención intentar correlacionar diámetro, esto es algo que también se ha hecho en algún otro trabajo en Europa, y me llamaba la atención saber si podía correlacionar eh, el tamaño de la mano o el tamaño del codo a población masculina, femenina o diferentes edades. Entonces me planteé una anilla que tenéis ahí graduada y las coloqué cada medio milímetro, cada 5 milímetros, perdón, y lo que hice fue un test estadístico con una población de unas 100 personas, en la cual cogí individuos de sexo masculino y de sexo femenino e individuos infantiles, y lo que hacía era pasarles ese brazalete, esa anilla graduada, para ver si le pasaba por la mano o le pasaba por el codo, ¿no? Lo que yo anotaba era, por el codo le ha pasado tal dimensión, por la mano le ha pasado tal dimensión y por el codo le ha pasado tal tamaño, ¿no? Deciros que no es una cuestión, hablé con los antropólogos y no es una cuestión ni del peso corporal ni de la morfología de los neolíticos de la actualidad, sino que es un problema es una cuestión de flexibilidad en las manos, con lo que parece que es bastante correcto comparar estas medidas con los brazaletes. Si nos fijamos en qué resultados obtuve, esto es de la práctica de ese test experimental que yo hice con población actual, pues vemos como el diámetro de la mano había un dimorfismo sexual moderado entre los individuos femeninos y los masculinos, mientras que los infantiles se solapaban. Esto es típico de los humanos anatómicamente modernos, que haya un dimorfismo entre las manos y los codos. Muy bien. Vale. Entre el diámetro del codo, exactamente igual, los individuos infantiles se solapaban, tanto masculinos como femeninos, y había un dimorfismo sexual entre los individuos femeninos y los individuos masculinos. Los individuos femeninos estaban en torno a los 70 milímetros, los que les pasaba por el codo, y los individuos masculinos en torno a un 85 milímetros. Pues, ¿qué es lo que hice? Pues cogí las evidencias arqueológicas que yo tenía, todos los materiales arqueológicos que yo tenía, los brazaletes, los diámetros interiores, los agrupé en grupos de 5 milímetros y este es el gráfico que obtuve. Este gráfico, solapado con el diámetro de las manos actuales, no tenía ninguna correlación. Sin embargo, solapando los diámetros de los codos de las mujeres, los diámetros de los codos de los hombres, vimos que había una correlación. Y es que posiblemente, en base a este test experimental, hubiese brazaletes que se utilizaron por niños, brazaletes que se utilizaron por mujeres y brazaletes que se utilizaron posiblemente por hombres. Esto es simplemente una correlación entre los datos arqueológicos y el test experimental con datos actuales. No tiene por qué ser así. Además de esto, pues quise ver si en Europa, con los estudios que había, pasaba exactamente lo mismo. Y comparando los datos de la península ibérica con los datos de la cuenca parisina, la cultura de Villanueva y la Germaine, que es la parte del Neolítico antiguo de toda la cuenca parisina, que es donde se habían hecho este tipo de estudios, pues me di cuenta de que en el caso de la península ibérica había una gráfica con dos picos y en el caso de Francia había una gráfica solo con un pico relacionado con los individuos femeninos. Y todos los individuos enterrados con brazaletes en la zona de Francia son individuos femeninos y también muchos infantiles.
Con lo cual, nos cabe la posibilidad de interpretar esto como que en el caso de la península ibérica se fabricaban brazaletes tanto para usarlos por los hombres como por las mujeres y los niños en los codos. Y abriendo ya para ir terminando, ese fenómeno que yo he mostrado de los brazaletes en la península ibérica, esto no es algo que esté solo. Los brazaletes en la península ibérica son el final de un proceso de difusión de las ideas, de gente, de tecnología, desde Próximo Oriente, y tuve la posibilidad de comparar mis datos con los datos de otros investigadores de Turquía, de Grecia o de Italia, y tuvimos la oportunidad de publicar un artículo en el que pusimos un poco en evidencia cuáles eran las características que tenían los brazaletes de piedra en cada una de estas zonas. Compañeros Emma Baisal, Roberto Micheli, con Fotis por la parte griega y Carlo Bruglie por la parte del centro del Mediterráneo. ¿Qué vemos? Pues que en el caso de... hay una gradación cronológica desde el Próximo Oriente hasta la península ibérica, y en el caso de Turquía, curiosamente, los brazaletes turcos son los que más se parecen a los que aparecen en la península ibérica y aparecen en fechas de en torno al 7000. Aquí habrá que añadir la parte de Israel y la parte de Siria, que está siendo complicada investigar, pero que se unía, hay brazaletes de piedra en cronologías del 10.000, 9.000 aproximadamente, y que se unirían a estos que tenéis aquí. Esto es simplemente para que veáis que ese fenómeno que aparece en Próximo Oriente, que tiene unas características muy similares de la península ibérica, en el caso de Grecia aparecen brazaletes también con decoraciones eh, longitudinales, como en la península ibérica, o en el caso de Italia, estos brazaletes de sección triangular o de gota de agua, como le han denominado, que tienen unas características particulares, que se elaboran serpentinita y en algunos casos en jade, y que también se asocian a la distribución de las hachas pulidas las hachas de jade pulidas por todo el continente europeo. Y finalmente los brazaletes de la península ibérica con esas variedades que ya os he mostrado. ¿Qué no está hablando estas tipologías de los brazaletes? Pues que son elementos desde la zona de Turquía, elementos que se transporta la misma idea, aunque en cada una de las zonas se generen tipos totalmente diferentes, pero desde el punto de vista tecnológico, los procesos tecnológicos que se elaboran en Turquía, que se elaboran en Italia, que se elaboran en la península ibérica, son prácticamente los mismos. Lo que estamos viendo es una transmisión de ese conocimiento artesanal, tecnológico, y después la creación de identidades culturales en diferentes zonas de todo el Mediterráneo. Y así vemos cómo los brazaletes son un elemento identitario de las poblaciones, de todo el Mediterráneo, que van distribuyendo ese neolítico, y que en el caso de la península ibérica es muy interesante que aparezcan sobre todo en el sur de la península ibérica. Esto nos hablaría, a lo mejor en el futuro, de que el neolítico sea algo más antiguo que en la zona del Levante. No sé si puede llegarse a esa conclusión en el futuro o no. La cuestión es que esas poblaciones del Neolítico desarrollan la producción de brazaletes en la zona del levante de la península ibérica, instauran esa moda que venía por todo el Mediterráneo, en el sur de la península ibérica y no en el levante de la península ibérica, que se supone que ha sido el foco originario por el cual ha aparecido de manera marítima ese neolítico. Y bueno, la península ibérica es el fin de esa moda que apareció en Próximo Oriente sobre el 7000, 8000, y que muere en el sur de la península ibérica porque no se transmite al norte de África. A día de hoy no hay evidencia de producción de brazaletes de piedra, ni ejemplos arqueológicos de brazaletes de piedra en el norte de África, y sí hay
evidencias de que el neolítico de esa zona del norte de África proviene del sur de la península ibérica. O sea, tenemos aquí unos debates antropológicos, étnicos, muy interesantes, que espero que en el futuro los podamos resolver con más investigación. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Pues muchísimas gracias, Paco, por la charla, por la conferencia, por el esfuerzo de haber aunado y sintetizar todos los datos. No sé si tenemos alguna pregunta. Me dicen por aquí que muy interesante, que gracias. Supongo que lo ves. Bueno, yo sí que tengo alguna pregunta. ¿Cuál es el contexto habitual de aparición de estos brazaletes en la península? ¿Qué son unidades habitacionales, cosas de desecho? ¿Cuál es el contexto habitual? Esa es una muy buena pregunta y quizás sea una de las partes que me he dejado un poco de lado en la charla. ¿Dónde aparecen estos brazaletes? Mayoritariamente los brazaletes acabados aparecen en contextos que están asociados a enterramientos del Neolítico Antiguo y cuevas, fundamentalmente cuevas. La gran mayoría aparecen en cuevas. Sin embargo, los talleres están asociados a los pocos yacimientos del Neolítico Antiguo que conocemos al aire libre. Siempre que en Andalucía todos los yacimientos que son asentamientos del Neolítico Antiguo tienen producción de brazaletes. La Molaina, Chauchina, Montefrío, el Llano de Teba, un asentamiento pequeñito que hay en Málaga, el yacimiento que está excavando Rafa en Córdoba a día de hoy. Siempre que aparecen asentamientos de Neolítico Antiguo, al aire libre, aparece en producción de brazaletes. O sea que tuvo que ser una cosa muy importante para estas poblaciones. En los asentamientos también aparecen brazaletes acabados y usados. O sea que son piezas que se producen, se consumen y también se comercializan. ¿Y la distancia entre estas zonas de aprovisionamiento de la materia prima, entre estos talleres de brazaletes y los asentamientos, entiendo que son distancias cortas, ¿no? A priori. Eh, la mayoría de los talleres, los materiales se elaboran con materiales locales. Ujú. Y en esos talleres aparecen brazaletes exóticos de otros Vale. lugares. Con lo cual está hablando de que ellos producen esos brazaletes de manera local para consumirlos ellos y también para Ujú. comercializarlos con otros grupos. ¿Qué pasa? Pues que los análisis que tenemos, hay muy pocos análisis hechos sobre materias primas y distribución. Los pocos vemos que se distribuyen bastante, pero es muy difícil porque están hechos en rocas tan comunes que Ya, es muy difícil identificar la fuente de materia prima. ya. Mármol, caliza, o sea, buscar una caliza olítica en las cordilleras béticas es una locura. Hay algunas piezas que son, por ejemplo, los mármoles de la Sabina en concreto, que tienen un tipo de veteado muy característico, no sé qué, no sé cuánto, mira, pues podemos decir que probablemente, ¿no? El mármol de Macaes, que era un mármol blanco súper translúcido, vale, pero es que luego también hay mármoles en medio de las unidades internas, la zona de Málaga, que están produciendo mármoles iguales que los de Macaes. Con lo cual hay un trabajo ahí para el futuro de generar datos analíticos de esas rocas que sería una tesis súper interesante, pero que es Ya. muy, muy complejo. Y otra pregunta. El uso de este tipo de elementos de adorno, de brazaletes, es coetáneo con la presencia de otros elementos, como la expansión de la columela rústica, ¿no? Por ejemplo, que se ha sostenido, que es bastante amplia en todo el Mediterráneo, sobre todo el central y occidental, durante el Neo Antiguo. ¿La zona geográfica de expansión de ambos tipos de materias primas son coincidentes, de ambos tipos de elementos de adorno, o no son coincidentes? Sí, más o menos coincide. Sí, Pero lo interesante de la columbela es que es algo que se adopta, creo que yo, de la parte de los sí, mesolíticos, de los sí. epipaleolíticos. Sin Por eso embargo, te decía, por eso te decía, porque en principio se asume que la columela rústica es como una pervivencia, ¿no? De patrones culturales de grupos de cazadores-recolectores y que por eso se mantiene en el tiempo. Y sin embargo, esta tecnología parece que claramente llega, ¿no? O se introduce, más bien el conocimiento tecnológico de elaboración, a partir de, bueno, pues esas nuevas influencias neolíticas que se producen desde el inicio de la península ibérica. Por eso te preguntaba si son zonas de distribución geográfica similares o no.
En el caso de la península ibérica, volvemos al problema que tenemos siempre. No vemos esa interacción entre los cazadores-recolectores y los Ya, neolíticos. Cuando vamos al norte de Europa, en el que sí se ven, Terbollé y toda esta, los brazaletes son algo que los cazadores-recolectores quieren. O sea que ya. comercializan brazaletes con los cazadores-recolectores. Claro, pero ya estamos hablando en fechas mucho más recientes que nuestro neolítico antiguo, 3800, 3700, cosas mucho más recientes. En el caso de la península ibérica, pues si es que no tenemos evidencias para ver esa interacción en absoluto. Lo que sí tenemos es los yacimientos tenemos yacimientos mesolíticos que tienen columbela y tienen una serie de adornos, y tenemos yacimientos del neolítico antiguo que tienen esos mismos adornos. O sea, podemos decir que las poblaciones neolíticas, que no sabemos si puramente neolíticas o mezcladas con los cazadores recolectores, utilizan adornos que ya utilizaban los cazadores recolectores, y luego, además de los brazaletes de piedra, que son un elemento que traen ex novo con el neolítico. Ujú. Vale. Tenemos una pregunta en el chat, si no te importa te la leo, ¿vale? Pregunta Isaro. Si a nivel de distribución espacial dentro del yacimiento, ¿las preformas aparecen agrupadas o por todo el yacimiento indistintamente? Eh, en el caso de, en el caso de la cantera, como te puedes imaginar, aparecen distribuidas por todo el asentamiento. En el caso de preforma, el único yacimiento en el que han aparecido preformas talladas en un taller es en la Serreta. Ujú. Y en la Serreta aparecieron acumuladas, apiladas todas. Por eso hablaba yo de que era una cuestión esporádica, ¿no? Porque en ese contexto tenían preformas en diferentes estadios de producción, con lo cual dejaron las preformas acumuladas para otra vez que iban a volver. Ujú. Afuera de ahí no tenemos los datos que tenemos del Neolítico Antiguo, te puedes imaginar, de los talleres la mayoría son materiales que aparecen, y claro, los desechos pues aparecen descontextualizados normalmente. No aparecen, no tenemos un yacimiento monofásico del Neolítico Antiguo con producción de brazaletes que podamos estudiar la dispersión como tienen en Centro Europa o algo así. Eso no lo tenemos. Bueno, pues si no tenemos ninguna pregunta, Isaro te da las gracias. Si no tenemos ninguna pregunta más, bueno, te doy las gracias de nuevo por la síntesis, por dejarte liar en la embarcada y por haber respondido a todas las preguntas. Así que muchas gracias, Paco. Nada, gracias a vosotros.